reverencia, temor y temblor. Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 34, la palabra del Señor dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Padre bendito, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, y te rogamos, te imploramos, Señor, que tomes el control de la boca del predicador, de su mente, de sus pensamientos y de su corazón. Y sea, Señor, tus palabras que las pongas en su boca, que sean tus palabras que vienen de tu corazón y que queden sembradas en nuestro corazón. Y declaramos hoy en fe, Señor, que tu palabra, que hoy la envías a nuestros corazones, no volverá a ti vacía. Va a cumplir el propósito para el cual hoy tú nos las has enviado. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Quién vive, iglesia? A su nombre, a su precioso nombre, a su poderoso nombre. Regálale una ofrenda de palabras al Señor. Y ahora sí, pongan asiento, por favor. Pónganse cómodos. Pónganse cómodos. Y les pido un favor. Siempre mire de reojo a su hermano que está a su costado. Cuando usted lo vea que comienza a cabecear o que comienza a orar, dale un toquecito de amor para que se despierte. ¿Sabe? Porque el diablo es bien sagaz. Cuando el predicador comienza a predicar, el diablo va a venir y te va a querer sobar la orejita, te va a querer sobar la cabecita, te va a querer sobar los ojitos para que tú te duermas. En las grandes congregaciones se ve eso, hermano. Aquí quizás no, porque aquí estamos vigilantes los unos y los otros. Pero en las grandes congregaciones se ve, hermanos, que empieza el mensaje, empieza el predicador, y hermano, de pronto se ve como que tuviera un reloj incorporado que se cae. Se caen sumergidos, hermano, en un sueño profundo. Y como reloj incorporado, hermano, termina el mensaje, termina el predicador y ¡pum!, se despierta. Y no escucharon nada. Vinieron y se fueron como vinieron porque no recibieron la palabra de Dios. Porque el diablo está muy interesado que los hijos de Dios no escuchen a Dios. Que los hijos de Dios no escuchen la palabra de Dios, porque la palabra de Dios da fe. Y el diablo no quiere que tu fe crezca. El diablo no quiere que tu fe aumente, hermano. Porque la Biblia dice, Romanos 10:10, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y el diablo conoce la Biblia. Él sabe, no, ellos no deben escuchar. O te va a distraer. Si no apagas tu celular, acuérdate que en pleno mensaje te va a sonar una y te va a parecer urgente y te va a hacer salir. Te va a desconectar a su nombre. Ahora ya sabe usted. Evite al diablo. No deje que te meta. Yo siempre he dicho, si tú sientes que el diablo te está queriendo hacer dormir, tienes autorización, ponte de pie. Repréndelo y ponlo al lugar en su sitio. ¿Qué dice la alabanza? Písale la cabeza al diablo.
Ese es su lugar. No es para que esté ahí abrazándote, queriéndote hacer dormir. Ese no es su lugar. Su lugar es que lo tengas bajo la planta de tus pies. Amén, hermanos. Amén. Vamos entonces ahorita al mensaje, volviendo a repasar el texto que dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Le está hablando Jesús a Pedro y a través de Pedro a sus 12 apóstoles y a los demás discípulos que hasta ese entonces ya caminaban con Jesús. Porque dice: Satanás os ha pedido, no le dice te ha pedido a ti nomás Pedro, os ha pedido, está hablando en forma general, en forma plural. ¿Para qué? Para zarandearlos como a trigo. ¿Usted sabe, hermano, cómo se zarandea el trigo en el campo? En el campo hay unas cosas cuadradas con malla, zaranda creo que le llaman, y ahí echan el trigo que ha sido secado, el trigo que ha sido ya apañado, sacado de sus ramas y está secándose, y llega el momento de ir puliendo ese trigo. Y en esa zaranda comienzan a sacudirlo, hermano, y entonces ¿qué pasa con la paja? Se desprende del trigo y el aire se lo lleva, porque agarran la zaranda, la mueven y la tiran al aire como los chinos del Chifa, así tiran el trigo y el viento se lleva a la paja. Y el trigo, como pesa, queda. Y después ese trigo pasa por esa rejilla de la zaranda, pero la paja no pasa. Las piedras no pasan, porque a veces hay piedras. Las cizañas no pasan, porque parecen trigo, pero son más grandes, no pasan. Entonces solamente dejan el trigo en el granero y el resto lo botan a la basura. Y el Señor está poniendo ese simbolismo a Pedro. Satanás lo está pidiendo para removerlos, para zarandearlos, le dice. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Ahí el Señor ya le está diciendo a Pedro: yo he rogado. ¿A quién rogaba Jesús? Al Padre Celestial. Yo he rogado al Padre por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y el Pedro le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. O sea, Pedro entendía que Jesús estaba llegando a los momentos cruciales de su pasión y de su crucifixión y su muerte. Pero dijo: Señor, yo no te voy a abandonar. Yo sé que va a ser una prueba muy fuerte la que va a venir, cuando tú vas a tener que enfrentar estos momentos difíciles. Yo no te voy a abandonar, yo voy a estar contigo. ¿Y cuántos de nosotros cristianos, hermano, muchas veces venimos con esa misma devoción de fe, venimos con esa misma promesa al Señor, venimos enamorados del Señor? No, yo acá voy a estar firme con el Señor, yo acá voy a servir al Señor, yo aquí voy a dar mi vida por el Señor. Pero va llegando los momentos en que cuando se te necesita, comienzas a choquear, comienzas a fallar, comienzas a tener excusas, comienzas a tener pretextos y no le cumple lo que le prometiste al Señor. Y ahí está Pedro diciéndole al Señor: yo estoy dispuesto a ir contigo. Si hay que ir a la cárcel, voy a la cárcel. Si hay que morir, yo muero contigo, Señor. Y conocemos la triste historia, hermano, de la vida de Pedro. Sabemos que Pedro, cuando le llegó la hora de enfrentar eso, dice la historia, ahí está en la Biblia, que Pedro seguía de lejos al Señor. Que Pedro, cuando estaba ante el concilio, que lo estaban juzgando, condenando al Señor, lo estaban castigando, flagelando, de chicotada, Pedro de lejos nada más. Y el Señor le ha dicho: Pedro, te digo que el gallo no va a cantar hoy, porque eso va a ocurrir hoy, tu prueba va a venir hoy. No va a cantar antes que tú niegues 3 veces que me conoces. O sea, el gallo no va a cantar, que va a esperar Pedro
que tú me niegues hoy, en hoy día me van a negar 3 veces. Aquel que decía, Señor, yo a la cárcel y a la muerte contigo, es un mentiroso. Pues yo te conozco, Pedro, como eres. Tú no eres lo que dices que eres. Eres de boca nada más. Eres emocionista, parece pentecostal, parece. Pura emoción nada más eres. Del momento, fluctuante, ahora estás así, mañana, más luego te voy a ver. Y dice la historia que Pedro, de lejos, miraba todas las cosas que le pasaban al Señor. Por ahí alguien lo reconoció y dijo, ay, tú no eres que andaba con... No, yo no, tan loco. Vino otro, lo reconoció y dijo, ay, sí, tú eres. No, tan loco, yo no soy, tú estás mintiendo. Vino un tercero y le dijo, oye, ¿tú te pareces a él? Porque los judíos se parecen, hermano, la misma vestimenta, el mismo corte de cabello. Y hablas como él. A un cristiano se le reconoce. Varón, ya un cuando me dice varón, ese no es inconverso, ese es creyente. Hermano, ya, gloria a Dios. Dios te bendiga, ya, su léxico, por su lenguaje ya uno identifica a una persona que es también del pueblo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pero cuando es uno que no es del pueblo, ¿cómo te saludas? Hey, compadre, causita, familia, otro lenguaje. A Pedro, por su forma de hablar, lo reconocieron. Tú andabas con ellos, tú inclusive eres Galileo como él. ¿Qué hizo Pedro? Para negar que lo conocía, que era de él, comenzó a maldecir, hermano. Comenzó a renegar ahí en la gente para que vean que él no era del Señor. Entonces, a partir de eso queremos ver, hermano, una reflexión para nuestra vida de fe. Por eso he querido titular a este mensaje el tiempo de las pruebas para un creyente, en la vida de un creyente. Hemos leído este pasaje 2 veces. Y este pasaje de la Escritura, hermano, lo primero a primera vista que nos muestra es, número 1, nuestra lamentable debilidad humana. Vimos en Pedro, hermano, por más que el hermano decía y declaraba cosas al Señor, pero resultado vemos, lamentable debilidad humana, falló a Dios, negó a Dios 3 veces y el gallo cantó. Entonces, en el tiempo de las pruebas, es el tiempo donde sale a relucir de un creyente, de un hijo de Dios, o sale lo bueno, o sale lo malo que todavía está escondido en nosotros, o sale a relucir esa virtud de fe que Dios nos da para que nos podamos mantener firmes en esos momentos que nos toca enfrentar pruebas, en medio del dolor, en medio, hermano, de las no respuestas, de no soluciones, pero sigues luchando. Sigues aferrándote a Dios, sigues creyendo en Dios, no renuncia a que Dios te va a ayudar. O sale lo otro que le salió a Pedro, sale a relucir nuestra lamentable debilidad humana. Por eso hay muchos creyentes, hermano, que en el tiempo de las aflicciones, en el tiempo del dolor, en el tiempo de la lucha, en el tiempo de las pruebas, en vez de ir más a Dios, en vez de agarrarse más de Dios, en vez de confiar más en Dios, se alejan de Dios, se apartan de Dios. Ya no tienen ganas de ir a buscar a Dios, ya no tienen ganas de alabar a Dios, ya no tienen ganas de orar a Dios. Aceptan su situación.
dan a entender que el problema es más grande que el Dios grande que tenemos. Hacen a Dios más pequeño que su problema, que su dolor. Pero qué bueno que acá yo conozco hermanos, hermanas, que en su tiempo de aflicciones, de dolor y de pruebas, están aprendiendo a mantenerse firmes. Darle una ofrenda de palmas a ese hermano, a esa hermana. Aquí la Escritura en la vida de Pedro nos ha mostrado que salió a relucir la parte débil del hombre. Aquí en este pasaje de la Escritura, hermano, nos muestra que así también como sale a relucir nuestras debilidades, también vemos la amorosa intervención divina a nuestro favor. Jesús le está diciendo a Pedro: el diablo ha pedido para zarandearlos, para removerlos, para destrozarlos, devorarlos, destruirlos, porque esa es la labor del diablo. Él viene a matar, a robar, a destruir, hermano. El diablo los ha pedido, ha pedido permiso a Dios para que venga esto sobre ustedes. Pero Jesús interviene ahí. Jesús le dice: Pedro, pero no te olvides de esto. Y ahí viene la intervención divina, amorosa de nuestro Señor, de nuestro pastor. Jesús le dice: Pedro, yo estoy rogando por ti al Padre. ¿Cuántos se alegran por eso, hermano? Cuando tú estás pasando por luchas, estás pasando por pruebas, ahí está la voz de Jesús. No estás solo. No estás sola en tu lucha. Yo estoy orando al Padre para que Él te ayude en esta prueba que estás pasando. Amén, hermano. Amén. Otra cosa que nos muestra este pasaje, hermano. Bueno, permítanme leerle a ver un par de textos. Como ejemplo, en Isaías 41, versículo 10, mire cómo nos muestra Dios cuando alguien está pasando lucha, dificultades, problemas. ¿Qué promete el Señor en el Antiguo Testamento? Isaías 41, 10, el Señor dice: cuando estás pasando lucha, dificultad, hermano, lo que nos quiere embargar es el temor. Nos asustan, hermano, muchas veces enfermedades, nos asustan, hermano, problemas que a veces parecen que no tienen solución, hermanos. Mire, dice la Biblia acá el Señor: no temas, porque yo estoy contigo. Amén. Amén. Dios está contigo en las buenas y en las malas. Amén, hermanos. Amén. La Biblia nos dice en los evangelios: el que no es el pastor de las ovejas, cuando ve el peligro, cuando ve a la oveja que está en problema, la abandona. Pero Jehová, Jesús, es tu pastor, es el buen pastor. Él no te abandona. Él está contigo, hermano, en tu tiempo de gozo, de alegría, pero está en tu tiempo de aflicción, está en tu tiempo de lucha, de pruebas. Amén. Dice acá el Señor: no temas ahora que estás pasando problemas, porque yo estoy contigo. No desmayes, no te desanimes, porque yo soy tu Dios, el que está contigo, que te esfuerzo. Yo te voy a ayudar a que tú te esfuerces en esta lucha, en esta prueba. Siempre te ayudaré, ¿sabe, hermano? En tu lucha, en tu prueba, siempre el Señor te está prometiendo, no el pastor. Dios te está prometiendo que Él te va a ayudar. ¿Cuántos le creen a Dios, hermano? Amén. Entonces, en tu lucha, en tu prueba que estás pasando, no estás solo, no estás sola. Dios está contigo, lo dice Él. Y no está mirando, solamente dice: yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar en estos momentos de dolor, de sufrimiento, de lucha, de prueba. Yo te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán, y los que contiendan contigo, los buscarás que tienen contienda contigo y ya no los verás, no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. ¿Cuánto le dicen gracias a Dios, hermano?
Dios te tiene de la mano en los momentos en que tú estás pasando, hermano, muchas veces dificultades. Alguien refirió esta historia, que cuando tú estás pasando momentos duros, difíciles, hermano, hay momentos en que te embarga la soledad, te sientes solo. Llega un momento que tú crees que llegas a creer hasta que Dios no está contigo. Sientes como que Dios te ha abandonado, que no te escucha, no te responde, no te ayuda, que no se preocupa por ti. Y alguien dijo, en algún momento yo vi, como dice la Biblia, que anda bajo el abrigo del Omnipotente, va a morar bajo la sombra, el que anda al abrigo del Altísimo, va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Yo antes, dice este creyente que pasaba en su lucha, cuando yo caminaba, y yo miraba hacia atrás y veía mis huellas y las huellas de mi acompañante. El Señor siempre estaba conmigo, pero cuando tuve problemas, ¿cómo es el diablo? Le quiso entrar en temor. Cuando comenzó a pasar momentos duros, difíciles, hermano, él miró a sus huellas para ver si el que le acompañaba siempre seguía con él y vio que ya no había la huella. ¿Aló? ¿Qué pensarías tú, hermano? Aquel que te dijo que yo siempre estaré contigo y tú veías siempre su huella cuando todo estaba bien. Pero cuando tú sentiste la necesidad de verlo, que Él está contigo, de pronto tú miras y no ves su huella, ves solamente unas huellas que son las tuyas. Y le reclama y le dice, Señor, tú me dijiste que en todo tiempo ibas a estar contigo, aún en los tiempos difíciles tú ibas a estar conmigo, pero yo no veo ahora tus huellas. Y el Señor le contesta y le dice, hijo, y eso te lo dice a ti también, que muchas veces dudas, dejas de creer en Dios. Le dijo, hija, esas huellas que tú ves no son tus huellas, son mis huellas, porque Él es el que te carga, Él es el que te protege, Él es el que te ayuda, el que cuando ya no puedes caminar, Él te carga en sus brazos y te lleva cargado a fin de que sigas avanzando, porque las pruebas son para que las pases a su nombre. Dale una ofrenda de palma al Señor, que nunca te abandone, nunca vas a olvidarlo. Quiero utilizar esas circunstancias como un terreno fértil para sembrarte duda, para sembrarte incredulidad, para alejar tu fe de Dios y así apartarte de Dios. Vemos entonces, hermanos, acá que el pasaje que hemos leído de San Lucas 22, 31, 34 nos muestra que la amorosa intervención divina está ahí cuando tú estás enfrentando el tiempo de pruebas. Nos muestra, hermano, lamentablemente también este pasaje de la Escritura, que en el tiempo de las pruebas, Satanás siempre va a estar tentando. Siempre Satanás va a estar zarandeando, hermano, removiendo, sacudiendo, queriendo destruir nuestra fe. Porque ese es su trabajo del diablo, hermano. Ese es el trabajo del diablo. El diablo no te quiere ver feliz. El diablo no te quiere ver, hermano, que tú seas, hermano, un testimonio glorioso de lo que Dios hace en tu vida, en tu familia. El diablo te va a querer ver destruido. Y por eso digo, Jesús, el diablo os ha pedido para zarandearlos. Zarandearlo quiere decir sacudirte, quitarte tu tranquilidad, perturbarte tu paz, quitarte el sueño. ¿Cuántas veces perdemos el sueño, ¿no? Muchas personas que cuando están pasando por problemas no pueden ni dormir, ¿no? Ni con pastillas pueden dormir a veces. Porque la única solución a esos problemas es que, hermano, que llegue la respuesta, la medicina para resolver ese problema. Y recién el sueño vuelve.
El diablo siempre va a querer, hermanos, zarandear tu fe. Va a querer hacerte perder tu fe. Y yo quiero ver que usted lea en la Biblia un pasaje, hermano, donde como ese momento cuando somos zarandeados en la prueba, sale a relucir la persona, o una o la otra, o la virtud o la debilidad humana. Vamos al libro de Job, capítulo 2. Job fue un hombre, hermano, que fue sometido a una prueba. Una prueba que llegó a su vida, hermano, y como usted lo va a leer, Job era un hombre recto, justo delante de Dios, hermano. Tenía buen testimonio delante de Dios como lo tiene usted. Solamente permítame leer Job capítulo 1, mire lo que era para Dios Job. Mire cómo miraba Dios a Job como te mira a ti. Dios está mirando a los hombres, dice hermano. Dios desde arriba está mirando a los hombres. Dios te está viendo cómo caminas, cómo te comportas, cómo te desenvuelves. Dios está mirando desde arriba, hermano. Él tiene capacidad para vernos a todos. Mire lo que dice Dios en Job 1:1 de este hombre de Dios. Dice la Biblia que había en tierra de Uz un varón llamado Job. Y este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Diga conmigo, era como yo digo. Era como Decláralo, hermano. Era como yo digo. Porque yo quiero ser así. Quiero ser un hombre perfecto, que quiere decir maduro, responsable delante de Dios, recto, porque yo quiero ser derecho, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese era Job. Amén. Pero vamos ahora, porque si seguimos leyendo, ahí viene la primera intervención del diablo, que va ante Dios y le dice: mira Job, ¿cómo lo tienes? Dice la Biblia que lo tenía Job como el hombre más próspero de Medio Oriente, un ganadero que tenía, hermano, una gran hacienda. Y el diablo dice: sí, pero tú lo tienes cercado. Cercado quiere decir protegido, para que a él no le pase nada. O sea, lo tienes bendecido a Job. Quítale eso y verá, le dice el diablo. Quítale ese cerco de protección y permite que yo entre, porque yo no puedo entrar porque tú lo tienes cercado. El diablo le va a pedir permiso a Dios para tentar la fe de Job. Le dice: quítale ese cerco y déjame que yo entre a zarandear su fe, a zarandear su vida, y vas a ver cómo él no reniega y abandona la fe en tu misma presencia, le dice el diablo. Y Dios le dice: muy bien, anda, pero no toques su vida. Quítale todo. ¿Y qué fue hizo el diablo? Le quitó todo, le quitó sus propiedades, le quitó sus animales, su ganadería, mató a sus hijos, a sus 10 hijos, hijas que tenía. Y yo voy a la segunda parte, en el capítulo 2 dice, el diablo se vuelve a presentar ante Dios. Y vamos a leer esa segunda parte. Job, capítulo 2, porque aquí es donde ustedes van a ver la reacción de Job, que reacciona con la virtud de fe, pero vamos a ver la reacción de su esposa, la que vivía las 24 horas con él. ¿Cómo reacciona ella? Una reacción diferente. Vamos a leer. Job capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Dónde anda Satanás, hermano? Satanás anda acá en la tierra. Anda rondando, anda rodeando la tierra. Dice la Biblia: él es el león rugiente que anda rodeando para querer devorarnos. Jehová le dijo a Satanás: ¿y no has considerado todavía a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, un varón perfecto, recto, temeroso de Dios
y apartado del mal, y como ves todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Lección. Cuando tú veas a alguien que está pasando problemas, que le vienen tras piedras palos, que le sale de un y le está, no sale de un y le está llegando otro problema tras problema, nunca juzgues. Nunca dejes que tu lengua te gane, porque Dios no nos ha puesto ni por jueces, ni somos quienes para juzgar a criado de Señor, a criado ajeno de un Señor. No. Más bien ora por esa persona que está pasando problemas, que está pasando. Porque muchas veces esta mente, hermano, ligera, humana, imperfecta, lo primero que acá con los amigos que llegaron después a Job, ¿sí? Pero ya ves, tú que nos exhortabas, tú que nos predicabas, y ahora a ti te tapas, ¿qué habrás hecho? Decía. Después Dios, en el último capítulo 42, los chicotea y los juzga. Ustedes no han hablado rectamente sobre mi siervo. Y ahora la única forma que yo los perdone, ustedes van a pedir a Job que ore por ustedes, para que yo los perdone a ustedes. Porque si Job no ora por ustedes, yo no los perdono. Y dice que en su dolor, en su aflicción, todavía Job recibió ese encargo. Vinieron ellos a decirle: Dios dice que ores por nosotros para que nos perdone por lo que hemos hecho contra ti. ¿Sabes, hermano? Yo, por más buen cristiano que sea, loco, tú me has hecho daño. En vez de moralizarme, me has desmoralizado, me has acusado, me has condenado. Vete de acá, hombre. Anda, que Dios te perdone. Pero no, Job obedeció. Dice la historia del capítulo 42. Job oró por estos sus amigos y ellos fueron perdonados. Y ni bien terminó de orar Job por sus amigos, dice que toda la armas que él tenía desapareció. Dios se la quitó por ser obediente, por ser humilde. Y todo lo que él había perdido, Dios puso en su pueblo y en su familia para que todos vengan a felicitarlo, y todos venían trayéndole presentes de diferentes maneras, de tal manera que Job llegó a tener, dice, en esa acción el doble de lo que él había perdido. Si él perdió 500 cabezas de asna, cuando contó, después de todas las felicitaciones, tenía 1000 asnas. Perdió 1000 bueyes, cuando terminé de contar, después de los saludos, tenía 2000 bueyes. Y Dios, como había perdido 10 hijas, le hizo tener 10 hijas y la más hermosa de su región. Y para eso, obvio que tuvo una nueva esposa, porque aún la esposa que tenía lo abandonó. Entonces, vamos a la historia, hermano. Ese Job. Tú me incitaste para que arruinara a mi siervo sin causa. Versículo 4. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sí, hermano, muchas veces es pasar momentos difíciles cuando se te pierde dinero, hasta se te puede perder un carro, se te puede perder, hermano, algún familiar. Pero otra cosa es cuando te toca a ti. Cuando tú la sientes en carne propia, el dolor, sientes en carne propia que te pase a ti el problema. Porque a veces, hermano, cuando te pasa secundariamente en otra vida, no es lo mismo. Y el diablo le dice acá: piel por piel, que le pase, tócale a él. Ya le tocaste a sus hijos, tocaste a su ganado, tocaste a su bienes, ya, pero no es lo mismo. Tócalo a él, le dice. Y vas a ver, porque el hombre da su vida por su vida. Y dice el diablo: pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová le dijo a Satanás: he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Te doy permiso. Tú dices que él me va a deshonrar. Tú dices que él me va a fallar en su fe. Si yo
permito que lo toques con algún dolor, con alguna enfermedad. Anda, tienes permiso, pero no te doy permiso para que le quites la vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, donde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. O sea, no había desde la planta de la cabeza hasta la cabeza, hermano, sarna por todos lados. De tal manera que tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de cenizas para mitigar, hermano, esa molestia de la sarna que debe ser, daría bastante escozor y dolor. Entonces vino su mujer y le dijo: Job, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Hasta ahí. Aquí al final vemos, hermano, en el momento de las pruebas, la reacción de Job ante los problemas, ante el dolor, la aflicción, y la reacción de su mujer. Dos reacciones diferentes, que es la que se ven en la vida cuando llegan las pruebas a la vida de un creyente. Algunos reaccionan como Job, otros reaccionan como la mujer de Job. Reniega de Dios con todo lo que está pasando y todavía sigues creyendo en Dios. Y lo abandonó. Job dijo: ¿acaso recibiré de Dios solamente las cosas buenas y no las malas? En el capítulo 1 dice que Job bendijo a Dios. Nunca halló despropósito en las cosas que Dios permitía en su vida. Él era un cristiano de estos tiempos que glorifica a Dios en el momento de la dificultad. Digo: bendito sea el Señor en este tiempo de la prueba, porque yo creo que Dios se va a glorificar en mis pruebas y Dios me va a salir victorioso, me va a salir con una fe renovada, fortalecida a su nombre. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí, hermanos, cómo las pruebas es la oportunidad en que sale a relucir de la vida de un creyente, de un cristiano, de un hijo de Dios, o esa virtud que Dios puso en Job, de no caer en la falta de fe, en la desconfianza, sino seguir creyendo en su Dios, seguir confiando en su Dios, en medio de su dolor, seguir esperando en su Dios, creyendo que eso iba a pasar, que no era eterno, que en algún momento eso ya no iba a estar, como lo dijo en Isaías 41 que hemos leído. Hoy lo ves, después ya no lo verás, ya no estará más, se hará polvo, desaparecerá. Job no perdió su confianza en Dios. Alguien puso en el Facebook: en los problemas, en la prueba, Job perdió muchas cosas. Perdió todo: hijos, esposa, bienes, perdió todo, pero lo único que no perdió fue su fe. Y la fe le dio la victoria. Pero la mujer representa, hermano, la debilidad humana, esa desgracia humana que es de la que se aprovecha el diablo para robarnos la fe, para extraernos la fe, hermano. Y sin fe estamos lamentablemente en las manos del diablo. Él hace lo que quiere con nosotros, porque ya sin fe estamos sin Dios. Sin fe estamos desprotegidos. Sin fe estamos luchando, si luchamos, solamente con nuestras fuerzas, porque ya no están las fuerzas de Dios a nuestro lado, porque abandonamos a Dios. Entonces vemos aquí, hermano, que en este pasaje de la Escritura Jesús está mostrando que hay la debilidad humana, que es una de las reacciones que muchas veces son las que relucen en la vida de una
de un cristiano en el momento de la prueba. Pero Jesucristo lo vemos ahí interviniendo en favor de Pedro. Porque Jesús le avisa que va a venir pruebas, que el diablo lo va a zarandear. Pero Jesús le dice, pero yo voy a intervenir. Y voy a intervenir a tu favor. Y eso mismo te dice Jesús en este tiempo, a ti hermano, hermana, que estás o no estás pasando pruebas, pero que en algún momento te va a tocar pasar. Cuando vengan el tiempo de las pruebas, no te olvides, Jesús va a intervenir a tu favor. Las pruebas son una oportunidad que Dios nos da para ver la intervención divina a nuestro favor. Pero Jesús intervino en esta prueba que iba a venir sobre Pedro, pero número uno, Jesús no intervino para derrotar o hacer huir al diablo. No vemos a Jesús interviniendo en eso. No vemos a Jesús interviniendo para quitarle la prueba a Pedro. Jesús no le dijo, yo voy a quitar esa prueba. Y muchas veces nuestra oración equivocada, cuando Dios permite que pasemos pruebas, muchas veces la oración equivocada es que le decimos, Señor, quítame esta prueba. ¿Qué le estás diciendo a Dios? Le estás diciendo a Dios, Señor, no estoy capacitado. No puedo pasar esta prueba. Renuncio. No tengo fe para pasar esta prueba. Pero las pruebas son para pasarla. Desde niños en el colegio nos enseñan a resolver problemas. En mi tiempo nos enseñaban en los 3 cuadritos. Un problema, un raciocinio, una operación y un resultado, una respuesta para resolver el problema. Porque los problemas hay que resolverlos. Los problemas tienen solución, se resuelven. Nos enseñan desde niños. Y acá Jesús nos está enseñando, hermano, que cuando Él interviene en favor de Pedro, cuando Él va a intervenir en favor tuyo, cuando te encuentres en medio de pruebas, en medio de dificultades, no va a intervenir Él para quitarte la prueba. No intervino con Pedro para quitarle la prueba. Jesús intervino rogando, orando, intercediendo por Pedro, por ti cuando te encuentres en tu lucha, en tu prueba. Jesús va a intervenir, hermano, para orar por ti, para rogar por ti, para interceder por ti. Jesús le dijo a Pedro, yo he rogado a Dios que tu fe no te falte. ¿Sabes? En tus problemas, Jesús lo que le va a pedir al Padre es que tu fe no te falte. Que cuando estés en las pruebas, en los dolores, en las aflicciones, lo que Jesús le va a pedir a Dios es que tu fe no te abandone. Que el diablo no te robe la fe. Que tu fe no te falte, sino más bien que tu fe se fortalezca. ¿Por qué? Porque cuando tu fe no falta, vas a resistir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando tu fe no falte, vas a estar firme. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. No vas a huir, te vas a parar firme, hermano, en el momento de la prueba, y lo vas a reprender al diablo. Porque poderoso gigante es el que va delante de mí. La Biblia dice que si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Mi
Dios es más grande que los problemas. Dios te va a dar fortaleza y vas a estar firme. Y cuando tu fe nos falta, hermano, ¿qué va a suceder? Vas a pasar la prueba. ¿Aló? Vas a soportar la prueba. Vas a estar firme en el tiempo de la prueba. Y vas a pasar la prueba. Y esa es la voluntad de Dios, hermano. No es que huyamos a las pruebas. No es que Dios venga y nos quite las pruebas. ¿Sabes? Si tú no pasas las pruebas, no pasas de grado. Tú que estás en la universidad, el segundo ciclo. Si tú no pasas la prueba del segundo ciclo, no vas a pasar al tercero. Las pruebas son para pasarlas, para vencerlas. Amén. En tu vida de fe, en la fe del creyente, Dios permite las pruebas para que tú pases la prueba, para que pases un escalón más de fe. Amén. ¿Aló? Cuando tú, hermano, no te falte la fe, vas a hacer huir al enemigo, vas a hacer huir al problema. Permítame leer dos textos. ¿Qué dice Santiago 4:7, hermano? Sobre la fe. Santiago 4:7. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios. Someterse a Dios significa creer en Dios. Someterse a Dios significa confiar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estés pasando pruebas, cuando estés pasando luchas, dificultades, someteos a Dios, resistan al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo cuando lo resistes? Huirá de vosotros. Amén, hermano. Tu fe va a hacer huir al diablo. El diablo, hermano, se enseñorea. El diablo, hermano, ataca, destruye a los débiles en la fe, a los que pierden la fe. Pero aquel que se para firme, hermano, sobre la roca, que sí, sobre la palabra de Dios, está firme porque está sobre la roca. El diablo sabe que ahí ya perdió. Así que el diablo dice: ¿para qué perder mi tiempo con Henry? Si ahí hay un montón que me están esperando. Así que se va, te deja. ¿Aló? Amén. Le dice, hermano, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Efesios capítulo 6, cuando estábamos, hermano, en los ataques del enemigo. Efesios 6, capítulo 10, versículo 13 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sabe? Cuando el diablo te quiere acechar en el tiempo de la prueba, Dios te pide que te pares firme en la fe, que te pares firme en tu confianza en Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tu lucha, hermano, muchas veces van a parecer hasta imposibles, difíciles, porque el diablo usa sus instrumentos. ¿Qué son potestades, hermano? Son los que tienen poder para determinadas cosas, hermano. ¿Cuántas cosas queremos tramitar, lograr cosas acá? Pero hay potestades que te ponen normas, reglas y no te dejan llegar a la solución. Principados son los que gobiernan, reinan. Y así dice: estos son instrumentos de aquel que se mueve desde las regiones celestes, hermano. Desde el mundo espiritual mueve a esta gente para no dejarte prosperar, hermano. Muchas veces ponerte problemas, más bien ponerte en problemas, en aflicción, y que son difíciles de resolver, porque no es tu lucha contra la persona, sino contra los designios, contra las normas que ellos dictan, y que dictan para hacerte daño, para hacerte mal. Por lo tanto, dice, verso 13, tomen toda la armadura de Dios
para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estén firmes. ¿Sabes? Va a haber luchas, va a haber ataques, va a haber problemas, hermanos, que van a ser más allá de nuestras fuerzas normales, porque no va a ser lucha, fuerza, hermano, contra fuerzas de hombre, sino contra normas, contra leyes que se dictan, hermano, y que contra esas no podemos hacer nada, porque viene justamente de estos gobernadores, de estos principados, de estas potestades, pero que actúan, hermano, en la injusticia, que actúan en la corrupción, hermano, y nos condenan, hermano, a vivir sometidos, a tener que acatar. Y con eso muchas veces nos quieren destruir, hermano, nuestra fe, nuestra vida espiritual. Pero el Señor dice, ponte la armadura de Dios. Y sabemos que la armadura de Dios, hermano, es la palabra de Dios, es la fe, el escudo de la fe, y es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la oración. Porque nosotros no podemos vencer a esas potestades, pero hay alguien que sí lo puede vencer. Y nosotros por medio de la oración podemos activar para que ese poder de lo alto venga y pelee nuestra batalla y nos dé la victoria sobre estos principados, sobre estas potestades. A su nombre. Entonces seguimos viendo, hermanos, aquí que Jesús nos permite, dice que pasemos las pruebas, ¿ah? Porque después que pasan las pruebas, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Después que hayas pasado, ahora vas a ir y vas a confirmar a tus hermanos. Le está diciendo que cuando salgas de la prueba, lo primero que le dice, vas a salir fortalecido, vas a salir gozoso, vas a salir con más fe. Yo no sé si a ti ya te ha tocado experimentar eso, o estás en el proceso, pero déjame decirte que cuando se acabe el tiempo de la prueba, cuando pases las pruebas, vas a tener esta experiencia, que vas a salir de ahí tu fe más fortalecida, porque Dios te va a fortalecer tu fe para que tú puedas soportar y pasar la prueba. Cuando pase la prueba, hermano, todo lo que fue dolor, aflicción, sufrimiento va a ser solamente un recuerdo, pero va a haber una alegría, va a haber un gozo, va a haber una satisfacción. Vas a tener en tu vida espiritual una experiencia que va a enriquecer tu vida espiritual, porque has pasado un momento glorioso donde Dios se glorificó en tu vida en medio de tus pruebas, donde tú ya no vas a tener que predicar, no vas a tener que testificar contando testimonio de otros, sino que vas a contar lo que a ti te ha pasado, lo que tú has experimentado. Entonces lo vas a contar con gozo. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, y lo segundo dice, vas a ir a afirmar a tus hermanos, porque vas a salir capacitado por Dios para que tú, con toda esta experiencia victoriosa de la prueba, tú ahora seas un instrumento de Dios para que vayas y ministres a otros que recién están empezando a pasar sus pruebas como la pasaste tú, y tú, capacitado por Dios, vas a decir: hermanito, yo pasé con lo que tú estás pasando. Y tú tienes al mismo Dios que tuve yo, y ese Dios es el mismo, no cambia, no hace acepción de personas. Lo que ha hecho conmigo lo va a hacer contigo. No solamente cree, confía en Él, no le des lugar al diablo. Amén, hermano. Amén. Párate firme. Dios te va a dar fuerza para que esperes el tiempo en que Él te haga pasar la prueba. A su nombre. Gloria a la ofrenda de palmas al Señor, hermano. Amén. Dios te capacita. Para eso son las pruebas. Dios quiere capacitarte para que seas un instrumento útil de Dios.
Porque en este mundo, hermano, hay muchas pruebas, hay muchas luchas, hay mucho sufrimiento, hay mucha necesidad. Se necesita mucha gente capacitada por Dios, que tengan riqueza espiritual de las pruebas para que ellos vayan en el nombre del Señor a llevar el mensaje de Dios. Amén. La fe en la vida del cristiano. La fe en la vida de un creyente. La Biblia nos dice, hermanos, en Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. También nos dice, hermanos, en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Son, hermanos, los hijos de Dios, los hijos del reino. No andamos, hermanos, por nuestros sentimientos, por nuestras emociones. Porque si andamos por nuestros sentimientos y nuestras emociones, hermanos, vamos a hacer, como dice Santiago, como las ondas del mar. Para allá, para acá. Un rato de una manera, otro rato de otra manera. Porque vamos a depender de los sentimientos, de las emociones. Cuando las emociones son para estar alegres, contentos, vamos a estar gozosos. Vamos a querer hacer muchas cosas para Dios. Pero cuando hay problemas, cuando hay lucha, si dejamos guiarnos por los sentimientos y las emociones, entonces ya no vamos a tener ganas de hacer nada para Dios, ni para nadie, ni para nosotros mismos. No hay fuerza, no se puede, no hay dinero, porque nos mueve, nos guía las emociones. Nosotros andamos no por vista, sino por fe. No nos movemos por sentimientos, emociones, nos movemos por fe. No nos movemos porque nos inquietan, nos movemos porque Dios es el que nos mueve. Dios es el que nos guía, Dios es el que nos aconseja y Dios es el que nos dirige. Y a través de su palabra. El reino de Dios, hermano, obra todo por fe. En el reino de Dios donde estamos nosotros, al que pertenecemos nosotros los creyentes, los hijos de Dios, todo obra ahí por fe, desde un comienzo hasta el final, como vamos a ver ahorita, en siete pasajes. Número 1. Por la fe somos adoptados hijos de Dios. ¿Cómo usted se convirtió en un hijo de Dios? Todo por fe. Leamos San Juan capítulo 1. ¿Cómo se hizo usted hijo de Dios? La Biblia dice cómo se convirtió en un hijo de Dios. Pues cuando Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo para que puedas ver las cosas del reino de Dios. Él le dijo, pero ¿cómo puedo entrar de nuevo al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Eso es imposible, dijo. Jesús le dijo, es que lo que nació de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Le estaba diciendo a Nicodemo, no tienes que nacer de la carne de nuevo, tienes que nacer del espíritu. Tienes que experimentar el nuevo nacimiento en tu espíritu. Porque tienes que morir al espíritu del mundo y recibir al Espíritu Santo para nacer en el espíritu de vida, en el espíritu de vida eterna, en el espíritu de Dios. Mire lo que dice Juan capítulo 1 y vamos a leerlo del versículo 11 al 13. Dice Juan 1:11: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo nosotros fuimos hechos hijos de Dios? Dice el verso 12:
a los que recibieron a Jesucristo, que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser convertidos hijos de Dios. Antes de no recibir a Cristo, yo no era hijo de Dios. Era hijo del mundo, era hijo del diablo. Pero el día que creí en Jesucristo y que lo acepté como mi Señor y mi Salvador, ese día Dios me aceptó como miembro de su familia y fui inscrito en el libro de la vida, y ahora mi nombre está escrito ahí como un hijo más de Dios. Y así está escrito el nombre de cada uno de ustedes desde aquel día que ustedes creyeron. Y creer es fe. Tan solamente por tu fe en que creíste que Jesús es el Señor, es el Salvador que Dios ha mandado a este mundo, entonces Dios operó en nosotros, como le dijo a Nicodemo Jesús, ese nuevo nacimiento que ha operado en nuestro ser, que ahora ya nosotros desechamos al espíritu del mundo y recibimos al Espíritu de Dios. Por eso dice, somos templo del Dios viviente, porque Dios en espíritu ahora habita en nosotros y somos reconocidos hijos de Dios. En el reino de Dios todo obra desde nuestro nacimiento espiritual para vida eterna por medio de la fe. Usted no tuvo que pagar nada. Usted no tuvo que hacer ningún mérito. Usted no tuvo que hacer ningún sacrificio. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Usted solamente tuvo que creer en Jesús y aceptarlo como su Señor y como su Salvador. Dice, vuelvo a repetir el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted es hijo de Dios desde el momento que creyó en Jesús y lo aceptó como su Señor y su Salvador. Amén. Amén. Dios nos ha dado a cada uno una medida de fe. ¿Sabe? La fe es un don de Dios. Es un regalo de Dios que nos ha dado a cada uno. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 12, versículo 3. Dios nos ha regalado a cada uno, hermanos, ¿no? Dale gracias a Dios que le plació regalarte la fe, porque sin fe nunca hubieras sido tú un hijo o una hija de Dios. Gracias a esa fe que Dios envió a tu corazón, a tu vida, que creíste en Jesucristo y lo aceptaste como tu Señor y tu Salvador, y te convertiste en un hijo, en una hija de Dios, y Dios te reconoce así, te tiene escrita en el libro de la vida, y en el final de los tiempos dice, el que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, junto con el diablo, con Satanás, con el falso profeta, con la bestia, con todos los mentirosos, con todos los incrédulos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú ya no. Más bien dice, lo que estemos inscritos en el libro de la vida, entraremos al cielo, a la vida eterna con el Señor. ¿Qué nos dice acá Romanos capítulo 12, versículo 3? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener, sino que piensen de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, nadie puede decir, a mí Dios no me ha dado fe. Dios te ha dado fe. Dios te ha dado fe. Te ha dado una medida de fe, a unos más que a otros, pero te ha dado una medida de fe. Ahora es tu derecho, es tu responsabilidad que tú alimentes esa fe. ¿Y cómo se alimenta la fe? Dice la Biblia, Romanos 10:10, la fe viene por el oír. 10:17, perdón. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mientras usted se alimente más con la palabra de Dios, es el alimento de la fe. Tu fe va a crecer, tu fe va a aumentar,
La voluntad de Dios es que tu fe, hermano, no se quede en la medida que Dios te ha dado, sino que tú la alimentes, que tú la hagas crecer. Por eso lo siguiente dice que la fe tiene que crecer. ¿Aló? Amén. Dios quiere ver que tu fe crezca, que no se quede ahí en la medida que Dios te dio. Dios quiere que tú hagas crecer tu fe. Vamos a leer San Mateo capítulo 13, versículo 31. Dios quiere ver que tú hagas crecer. De ti depende, hermanos. De ti depende, no depende de nadie más. Mateo capítulo 13, versículo 31. Vamos a leer del versículo 31 hasta el versículo 32. Dice la Biblia: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Vemos, hermano, que el Señor dice: tu fe, la fe que te ha regalado Dios, la fe, la medida de fe que Dios te ha dado, aunque sea pequeñita, aunque sea como un granito de mostaza, hermano. Si usted no conoce la mostaza, después conoce la quinoa. Aunque sea la fe de medida que te haya dado, que sea como una quinoa, un granito, tú tienes que alimentar esa fe, porque esa semilla, cuando se siembra, la naturaleza hace que esa semilla no se quede en la misma medida, sino que esa fe, esa semilla se convierta en una planta, que esa planta nazca, que esa planta crezca y se vuelve como un árbol y comienza a ser útil, porque sirve aún de lugar para que las aves del campo vengan y hagan sus nidos, para que hagan sombra, para que den fruto, para que sean útiles. ¿Sabe? Dios quiere que tu fe crezca, que hagas crecer tu fe para que tu fe sea útil, para que tu fe dé fruto. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Dios quiere ver frutos en tu fe. Amén. Amén. Para eso Dios dice que Él va a perfeccionar tu fe. Dios no se queda tranquilo, hermano. Dios no se queda contento con darte una medida de fe. Dios va a hacer que tu fe sea perfeccionada. Vamos a leer, hermano, en Santiago capítulo 5, versículo 22. Dios va a hacer algo para que tu fe se llegue a ver en algún momento como Dios miraba a Job. ¿Cómo lo miraba Job? Un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Vamos a leer, hermano, Santiago capítulo 5, versículo 22. Así que no te sorprenda, dice Pedro, cuando te halles en diversas pruebas, porque Dios, hermano, va a actuar en tu fe. Dios te ha dado para eso la fe. 5:22 dice Santiago. Ay, santo Dios. Ay, me equivoqué. A ver, Santiago. Ya, en Santiago capítulo 2, versículo 22.
Santiago capítulo 2, versículo 22, Dios va a hacer que tu fe sea perfeccionada. Dice la Biblia, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea, Dios nos está diciendo que tu fe se va a perfeccionar, va a ser mejor cuando tú activas tu fe, cuando pones por obra tu fe. Si tú no haces nada con tu fe se va a mantener en la misma medida de fe que Dios te ha dado. Pero tú quieres ver que tu fe crezca, que tu fe madure. Entonces dice acá, ¿no ven que la fe se perfeccionó por las obras? Si tú usas tu fe, la fe que Dios te da, la pones por obra, al servicio de Dios, entonces tu fe, por medio de tus obras, va a mostrarse, va a brillar, va a alumbrar y va a hablar de ti mismo. Que tú eres un hombre o una mujer de fe. En el tiempo de las pruebas, tú vas a mostrar que tú eres un hombre o una mujer de fe, porque no te derrumbas, no te desmoronas, no te desmoralizas, sino te paras firme en el tiempo de las pruebas, resistes el día malo y terminada la prueba, sales victorioso, victoriosa, sales gozosa y sales capacitado para ser útil a Dios. Por eso nos dice seguidamente que la fe, cuando nosotros la ponemos en obra, va a dar frutos. Dios quiere ver frutos en las semillas de mostaza que ha sembrado en una medida en cada uno de nosotros. Somos esos árboles de fe. Acuérdense que Jesús en la naturaleza misma nos mostró que Él pasaba con sus discípulos, en un camino se toparon con una higuera. Y Jesús se acercó a la higuera y tuvo una desilusión, porque no encontró higos en la higuera. Y dice la Biblia que Jesús la maldijo. Jesús le dijo, nunca más nacerá fruto de ti. Y se fueron. Al día siguiente, después de 2 días, regresaron y pasaron por ahí. Y los discípulos se quedaron sorprendidos. Y le dijeron, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado, ha muerto. Jesús quería encontrar frutos. ¿En qué higuera? Porque la higuera es para dar higos. Jesús un día va a pasar por acá. Y nosotros somos de esa higuera. Y se va a acercar a ti y a mí. Y va a querer encontrar higos. ¿Aló? No esperemos que venga Jesús todavía a buscar los frutos y no encuentre frutos de tu fe. Dice Santiago en el capítulo 2, versículo 14 al 20, que vamos a leer. Jesús quiere encontrar frutos, hermano. Frutos de tu fe. Porque una fe sin frutos es una higuera muerta. Un cristiano debe sentirse triste, hermano, y secarse espiritualmente cuando se da cuenta que tantos años en los caminos del Señor, tantos años en la iglesia del Señor, y no me he preocupado por dar frutos para la gloria de Dios. No he hecho nada.
Me he contentado con venir a la iglesia y estar sentadito en mi silla, en mi banca. Y así estar de semana en semana, de mes en mes, de año en año. ¿Y qué le has dado al Señor? El Señor quiere ver higos, quiere ver frutos en ti, quiere saborear de tus frutos. Vamos a leer. ¿Qué nos dice Santiago sobre esos frutos, hermano? Santiago capítulo 2, versículo 14, subtítulo: una fe sin obras es muerta, hermano. Una fe que no da frutos, una fe que no tiene actividad, que no está activa, es una fe muerta. ¿Podrá una fe muerta salvar a alguien? No, vamos a leer. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? No hay provecho. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá esa fe salvarle, hermano? Una fe que no tiene obras. Y si un hermano, por ejemplo, o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice: hermano, hermana, id en paz, calentados y saciados. Muchas veces, hermano, cuando alguien está pasando una lucha, una prueba, un problema, nosotros lo que nos limitamos es decirle: hermanito, Dios te bendiga, Dios te va a bendecir, hermano, Dios te va a ayudar. Ve en paz, hermano, ve, confía en Dios, gloria a Dios. ¿Qué dice Santiago? Si tú le dices así al hermano, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovecha el hermano? Te pregunto. Un hermano ve que no ha desayunado, no ha almorzado, y tú tienes ahí una bolsita de pan, y le das de comer a tus hijos, comes tú, y el hermano está que te mira de reojo, inclusive de vergüenza, y está que se come la saliva. Y tú te la haces y dices: hermano, Dios te va a proveer, Dios que va a ayudarte, te sabes texto de memoria. Le recitas mil textos, pero no le das un pedacito de pan. La palabra que él le ha dicho le van a saciar el estómago. O más efectivo es que tú te acerques y le digas: hermanito, toma un pancito. Del montón de panes que tengo ahí, voy a comer uno menos yo y te comparto un pancito. ¿Cuál vale mejor? Dice Santiago. ¿Qué opina usted? Pues Dios quiere que vea, no palabras de fe, sino que las obras hablen de tu fe, a su nombre. Que las obras hablen de tu fe, que tus obras hablen de tu fe. Sigue diciendo: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo, hermano. Dios no quiere bla, 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 bla. Dios no quiere, hermano, que te aprendas la Biblia de memoria, no. Dios quiere que vivas la Biblia, que hagas lo que dice la Biblia. ¿Aló? Amén. Sigue diciendo: pero algunos de ustedes dirán: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué dice el apóstol? No, yo no quiero bla, bla, bla. No me muestres tu fe por mucho bla, bla, bla. Muéstrame tu fe con hechos, con obras. ¿Aló? Yo no voy a mostrarte mi fe por mucho bla, bla, bla. Porque se escucha, hermano. A ver, Dios se glorifica de mi vida. Todo, hermano. Pero verlo a ver si alguien hace algo, algún día hace algo por otro. Nada. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mira, los demonios también creen en Dios. ¿Ah? Y tiemblan todavía. Hay muchos cristianos que dicen que creen en Dios, pero no tiemblan. No tienen temor de Dios. Porque el que tiene temor de Dios, hermano, obedece a Dios. Hace lo que Dios dice que debemos hacer. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta.
¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, el llamado padre de la fe? Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y así se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado hijo de Dios. Los hijos de Dios, hermano, son para mostrar nuestra fe por medio de nuestras obras. Amén, hermano. Por medio de nuestros hechos. Abraham no fue bla bla bla, nada más. Abraham, cuando Dios le dijo: preséntame a tu hijo Isaac en sacrificio en el altar en vez de un cordero, Abraham creyó que Dios era con un poder que podía quitarle la vida a su hijo en ese sacrificio, pero que podía volver a devolvérsela. Abraham, en esperanza y contra esperanza, dice, creyó a Dios y fue y entregó a su hijo. Y cuando él iba ya a quitarle la vida a su hijo, en ese sacrificio, en que iba a sacrificar un padre a su hijo, lo cual no estaba, sino solamente era la prueba de Dios a Abraham de su fe, porque el único que iba a entregar a su hijo en sacrificio para el bienestar de la humanidad era el Padre que está en el cielo y que iba a entregar a su Hijo Jesucristo. Pero ahí Abraham fue un tipo y figura de la obediencia. Y esa obediencia lo bendijo, y esa obediencia fue que Dios lo llamara su amigo. Su amigo. Mi amigo para siempre. Dios quiere ser amigo tuyo, hermano, cuando tú le muestras tu fe con tus obras. A su nombre, gloria a Dios. Seguimos. Todo lo que hagamos, número 6, todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo con fe, hermano. Si tú vas a hacer algo en el reino de Dios, donde estamos, donde nos movemos, tiene que ser con fe. Hebreos 11:6 dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú vas a hacer algo para Dios, tiene que ser con fe. Si tú haces algo por cumplir, hasta cuando vas a ofrendar, tienes que ofrendar con fe. 2 Corintios capítulo 9 sobre la ofrenda dice: al que siembra escasamente, escasamente segará. Pero al que siembra generosamente, generosamente segará. Hermano, ese es un principio de fe. Que el tiempo de ofrendar es un tiempo de bendecirnos a nosotros mismos, de que nuestra fe que estamos sembrando generosamente, pues mi cosecha va a ser generosa. Mi ofrenda es la semilla de fe que va a hacer que Dios me dé, hermano, el fruto que va a bendecir generosamente, si mi ofrenda es generosamente. Pero si yo soy mezquino, pues mi cosecha va a ser mezquina. En el campo natural, si yo siembro 10 semillas de naranja, no voy a esperar que me nazcan 20 árboles de naranja. Si yo quiero tener 100 árboles de naranja, ¿cuántas semillas tengo que sembrar? Tengo que sembrar 100 semillas para 100 árboles. Según sea mi siembra, va a ser mi cosecha. Y eso es lo que me dice Dios. Y tengo que hacerlo creyendo. Pues una vez que siembro no puedo hacer más. Ahí en Santiago, cuando se habla del sembrador, Santiago dice, ¿no? Vean ustedes al sembrador. Cuando siembra la preciosa semilla, la siembra y de ahí se siembra, porque ya no puede hacer más. El sembrador no puede hacer que la semilla brote. El sembrador no puede hacer que la plantita salga fuera de la tierra. El sembrador no puede hacer nada para que la plantita comience a crecer día a día, día a día. El sembrador no puede hacer nada que florezca. El sembrador no puede hacer nada para que comiencen a aparecer los frutos. Entonces tiene que sentarse y esperar. Así es la vida de fe que llevamos para Dios. La bendición es que cuando nosotros lo hacemos con fe, agradamos a Dios. Hebreos 11:6 dice, porque si lo hacemos sin fe,
no agradamos a Dios. Pero es más duro cuando nos dicen Romanos capítulo 14, 23, que todo lo que hagamos sin fe es pecado. O sea, Dios no le agrada a los religiosos. Si usted va a hacer algo para Dios, tiene que hacerlo verdaderamente porque crees que lo estás haciendo para Dios. Usted va a tocar acá las alabanzas para el Señor, usted tiene que saber que lo está haciendo para Dios. Porque este culto es para Dios. No es un coliseo, no es, hermano, un evento donde venimos a agradar los oídos de los oyentes. No. Usted no viene a agradar a los hombres. Usted viene a buscar que agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted le viene a cantar a Dios. Usted le viene a adorar a Dios. Amén. Amén. Tienes que hacerlo con fe. Porque si lo haces sin fe, es pecado. Por eso hay que tener bien en cuenta todas las cosas que haga para Dios, hasta para limpiar el tabernáculo, el salón. Para hacer algo, vas a cocinar algo, lo estás haciendo para Dios. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor, dice la Biblia, hermano, en el reino de Dios. Todo tenemos que hacerlo pensando que es como para decir que al Señor queremos agradar. Y cuando agradamos a Dios, agradamos a todos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Déjame leer Romanos 14, 23. Mira lo que dice Romanos 14, 23, hermano. Hechos Romanos. Romanos 14, 23 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no provenga de fe, para Dios es pecado, hermano. Si usted va a hacer algo para Dios, hágalo creyendo que lo está haciendo para Dios. Usted va a dar algo para Dios, dalo creyendo y dáselo como que se lo estás dando a Dios. Le das tu tiempo, le das tu talento, le das tu llamado, le das lo que Dios te ha puesto para que tengas para dar, hazlo con fe. Porque del Señor vas a recibir la recompensa. El pastor no te va a recompensar. El que te va a recompensar es el Señor. El que da la promesa es Dios, no es el pastor solamente la lee. A su nombre. La fe, hermanos, número 7. La fe, porque en el reino de Dios todos obran por fe. Y estamos aquí en el reino de Dios. La iglesia es el reino de Dios aquí en la tierra. Acá no reina, hermano, el príncipe de las tinieblas, acá reina Jesucristo. Aquí el que nos gobierna y nos rige es Jesucristo por medio de su palabra. Hebreos 1:1 dice: en los tiempos pasados, de la mitad de la Biblia para atrás, en el Antiguo Testamento, Dios habló a los hombres por medio de los profetas. Pero para estos tiempos Dios hablaba por medio del Hijo. ¿De quién? De Jesús. Y Jesús nos dejó todo, hermano, escrito del Nuevo Testamento, a través de lo que Él dejó en su mensaje y que dejó después en el encargo de sus apóstoles. Y ahí está todo lo escrito por el Señor. Así que ahora nosotros somos, hermanos, guiados por el Hijo de Dios, por nuestro Señor Jesús. Y nos dice que la fe nos salva de la condenación y nos lleva a la vida eterna. Ese es lo final que va a ser la fe. Ese es lo final que usted va a ver. Ese es lo final que usted va a verlo, va a vivirlo, va a palparlo y va a agradecerlo y va a disfrutarlo. La fe nos va a salvar de la condenación, porque usted no hace ni un mérito, usted no hace ni un sacrificio, usted no ha pagado nada. Jesucristo pagó para que usted, por medio de la fe, ya no vaya a la condenación, sino vaya a la salvación y a la vida eterna. Nos dice en San Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Vamos a leer. Por medio de la fe nos salvamos de la condenación y nos vamos más bien a la vida eterna, a la salvación. San Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y aquí viene la fe. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, ¿cómo nos salvamos de la condenación? Por creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, por recibirle como nuestro Señor y nuestro Salvador, y convertirnos a partir de ese momento como hijos de Dios. Y como hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Jesucristo de todas las promesas que Dios tiene en la palabra. Que ya no vamos a condenación, sino más bien, dice, nos vamos a la vida eterna con Jesucristo. Entonces estamos viendo, hermano, acá para concluir. Por todas las cosas que están sucediendo, hermano, en estos tiempos, ya podemos entender más claramente que estamos viviendo, hermano, los tiempos finales. Jesús se preocupa por tu fe. Jesús se preocupa por nuestra fe, hermano. ¿Sabe? Porque la Biblia dice que cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Sabe? En el tiempo que Jesús venga, hermano, en el rapto de la iglesia, por sus escogidos, va a encontrar mucha gente que ha perdido la fe, que ha disminuido en su fe, que no están caminando firmes en el camino de fe. Y Jesús en este mensaje nos quiere decir que así como se preocupó de la fe en Pedro, para que la fe no le falte a Pedro en ese momento de la prueba, también para estos tiempos, donde el mundo entero será sometido a pruebas, Dios no quiere que te falten las pruebas. Dios no quiere que te falte fe en el tiempo de las pruebas. Si el mensaje, el ejemplo, está basado, hermano, en las luchas, en las dificultades, en el dolor, en la enfermedad, pero se viene algo más duro para la iglesia. Se viene en estos tiempos finales, hermano, una prueba más fuerte para los hijos de Dios, para la iglesia de Dios. Tu fe va a ser probada, hermano. Alguien presentó en un momento este ejemplo. Estaban en una reunión de la iglesia, así como acá. Y de pronto, en el tiempo del terrorismo, entraron del MRTA. Un escuadrón ahí como de 10 personas. Y se pararon ahí alrededor y pasó uno aquí adelante. Y se dirigió a todos con sus armamentos amenazantes y le dijo a todos los que estaban acá: ustedes son gente de fe. Y todos como Pedro dijeron: amén, gloria a Dios. Hasta ahí todo estaba bien. Hasta ahí Pedro estaba bien. Señor, yo te seguiré a la cárcel, aún a la hora de la muerte. Y hasta ahí todo estaba bien. Pero cuando llegó la hora de la prueba, Pedro, antes que cante el gallo, falló al Señor. Este revolucionario les dijo: cuento hasta 3. Tienen oportunidad para salvar su vida, porque cuando yo llegue a 3, los que se quedan acá van a perecer bajo la metralleta de todos los que estamos acá. No terminaba de hablar, ni siquiera empezaba a contar, dice hermano, que casi toda la iglesia se salieron para afuera. Corrieron por sus vidas, salvaron sus vidas. Y el terrorista que estaba acá tenía un contingente afuera que estaba esperando lo que saliera. Y mandó la orden:
pues sirven a todos los que han salido, porque no fueron valientes, no sabieron guardar su fe hasta el final. Y los que ustedes se han quedado, felicitaciones. Esos son los de fe que quiere Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Valientes de fe, que perseveren por su fe hasta el final. Por eso Jesús se preocupa por nuestra fe en estos tiempos, hermano, porque van a venir tiempos difíciles. Se va a acabar la bonanza cristiana, hermano. Va a comenzar la persecución. Ya empezó por diferentes lugares. Va a estar prohibido, hermano, reuniones de fe. Ya, hermano, el reordenamiento global ya está dando paso, hermano, a muchas cosas que están anunciadas en la Biblia. Ya se está caminando al ecumenismo, a una sola religión, donde va a reinar una vez más, como al principio del Evangelio, la Roma. Desde su religión oficial que establecieron ahí, hermano, y que se ha extendido con el imperialismo de ese tiempo, hermano, a tener posición y a verse ellos mismos dado, porque no se le ha dado Dios, no se le ha dado el otro, tomarse esa autoridad, y donde los reyes se han sometido, hermano, se someten a esa autoridad, la reconocen y la aceptan. Claro, a excepción de otras religiones como los musulmanes que no se meten ahí. Pero a los cristianos, hermano, Jesús dijo, ustedes van a ser aborrecidos por causa de mi nombre. Los van a perseguir, los van a encarcelar, los van a liquidar. Y eso algo va a probar la iglesia, hermano. Porque va a ser los tiempos que nos anuncian, cuando comencemos a ver estas cosas más fuertes, hermano, porque ya comenzaron en diferentes países, hermano, ya están tomando posición, hermano, diferentes formas, estos ataques sobre los cristianos, el levantamiento de esos movimientos LGTB, hermano. Cada vez en el Perú están tomando más fuerza, están organizando más, hermano. Usted ve cómo ya, hermano, han tomado posiciones en las televisoras y en diferentes estamentos gubernamentales, hermano. Mujeres que parecen hombres, hombres que dicen que son mujeres, que quieren adoptar niños los hombres, mano grande, hermano, la moral y el afecto que debemos cuidar de un niño. Imagínate un niño, hermano, que tenga que ir al colegio, donde vea a los niños que tienen un papá y una mamá, y va y que su papá y su mamá son dos hombres. Dime si ese no es un daño moral. ¿Y qué derecho tienen esta gente adulta, hermano, de hacer eso a un niño? Pero no, las leyes que dan los hombres, este sistema, los favorece. Porque están tomando posición y poder. Y así, hermano, muchas otras cosas. Va a estar prohibido las reuniones cristianas, evangélicas, nos van a perseguir, hermano. ¿Y qué vas a hacer si no tienes fe? ¿Qué vas a hacer si no tienes fe? ¿Vas a querer, como dijo el Señor Jesús, avergonzarte del Señor? ¿Vas a tener temor de decir que eres cristiano, que eres cristiana? Ahora mismo algunos ya, hermanos. No, en el trabajo yo no puedo decir que soy cristiano. No puedo decir que soy cristiano. Vergüenza tiene. No, ¿qué van a decir? Ahí todos son católicos, todos son incrédulos. Yo voy a hacer el lunar ahí. Dios dice que nos ha puesto acá, hermano, para ser luminares en este mundo. Dios nos ha puesto aquí para alumbrar, hermano, en este mundo de tinieblas. Dios nos ha puesto aquí para ser los embajadores de Cristo. Los embajadores del reino, los embajadores de Dios. Pero el reino de Dios, dice, sufre violencia y solamente los valientes lo van a arrebatar. No es para los cobardes. Apocalipsis 21:8 dice que los primeros que se van al lago de fuego son los incrédulos y los cobardes. El reino de los cielos no es para cobardes. Tu fe va a ser probada como esos terrucos. Si eres valiente, para el cielo. Eres cobarde, para el lago de fuego, hermano. Por eso Jesús dice, yo vengo a rogar al Padre para que tu fe se fortalezca, tu fe crezca, tu fe se perfeccione, tu fe sea firme, porque va a llegar un momento que tu fe va a ser probada.
no por un dolorcito, no por una enfermedad, no por una circunstancia, va a ser probada ahí ese punto, hermano. Y en pronto, hermano, en plena prueba, pues que nos librará de la prueba, dice que va a sobrevenir sobre todo este mundo, aparecerá el Señor de nuestra esperanza, hermano. Cuando tú sientes que ya las veces te quiere abandonar, cuando tú vas a sentir, hermano, que ya no vas a poder soportar, va a aparecer, hermano, el shofar, el sonido que queremos escuchar, ese shofar que te va a estar diciendo: Henry, llegó la hora. Cristian, llegó la hora. Llegó a abrir y cerrar de ojos. Si estamos vivos, hermanos, seremos transformados. Y los que están en Cristo descansando en los sepulcros se levantarán, hermano. Y todos los de fe, los que guardaron la fe hasta el final, nos elevaremos a los aires para reunirnos en las nubes con el Señor. A Jesús le preocupa tu fe. Él está orando por tu fe, pero Dios quiere que tú también te preocupes por tu fe. Aprende a cultivar tu fe. Cuida esa fe que te ha dado el Señor. Hazla crecer. Hazla dar fruto, porque un día vas a recibir recompensa por las obras de fe que tú hagas aquí en la tierra. Si no haces nada, nada vas a recibir en el cielo. Como que por un 11 raspando entraremos al cielo, dice la vida eterna. Pero Dios no quiere que entres así. Dios quiere que entres exitoso, exitosa, a recibir tu corona, a recibir tus galardones, a recibir tu herencia, a recibir tu liderazgo, porque dice que a uno no podrá capitales de cienes, de miles, de 50, te va a poner para que tú tengas un lugar y tengas gente a quien tú vas a gobernar. Qué oportunidad hermosa te da Dios. Pero se siembra aquí en la tierra para cosechar ahí en el cielo. Así como la alabanza se canta aquí en la tierra y se oye en el cielo. Jesús está orando al Padre para que no nos falte la fe. Téngalo presente, hermano. Pero tú también tienes que orar al Padre por ti. Pero ten en cuenta que Dios nos va a ejercitar. Dios va a ejercitar tu prueba mediante las pruebas. Dios va a ejercitar tu fe, hermano, mediante las pruebas. Y solo con las armas de la fe podremos vencer las pruebas. No descuides esa arma preciosa que Dios te ha dado. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe, esa fe que Dios nos ha dado. Sométete al proceso de la fe. Confía en Jesucristo. Él venció. Tú también estás llamado a ser un vencedor, a ser una vencedora. Tú también estás llamado a terminar tu carrera de fe como la terminó el apóstol Pablo. He guardado la fe. He peleado mi buena batalla. He acabado la carrera que el Señor me trazó en esta vida. Y ahora yo sé que el juez justo me dará, y no solo a mí, sino a todos los que aman la venida del Señor, la corona de la vida. ¿Sabe? Hay una corona que te está esperando. Póngase de pie, por favor. Hay una corona en el cielo, hermano, que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. ¿Sabe? En el reino de Dios, las coronas no son para el que llega primero, ni para el que llega segundo. Las coronas son para todos los que llegan. Así que la meta que tienes que trazarte es llegar a donde Jesús nos dijo: yo voy por delante a preparar un lugar para cada uno de vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Y así como yo he vencido y me he sentado a la diestra de mi Padre, así también ustedes, vencedores, se sentarán junto conmigo. Así que no pierdas el paso de la fe. Recuerda, ahora en las pruebas, luchas que puedan estar pasando, en este tiempo final que ya estamos cerca, hermano, cuando vengan las verdaderas pruebas, hermano, de la fe, cuando tú tengas que ser valiente,
y no negar a Jesucristo, no negar tu fe, no negar a tu Señor como Pedro, sino declararlo. Porque todo aquel que me niegue en esta tierra, yo le negaré ese día delante de mi Padre. Pero todo que me declare, me reconozca en esta tierra, yo le declararé ese día delante de mi Padre. Tú no tienes por qué tener vergüenza de Jesucristo. Tú no tienes por qué tener vergüenza de decir yo soy cristiano, yo soy cristiana. Hay una recompensa eterna, hermano, que tiene más valor. Cierra tu vista, inclina en su rostro, con humildad. Vamos a hacer una oración y después terminaremos adorando al Señor. Ahí cierra su vista. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, primeramente por este lugar que nos has provisto, por este día especial, Señor, en que podemos estar reunidos en tu presencia. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy día han podido estar aquí en la casa de Dios, orando, Señor, por los que no han podido, Señor, para que ahí donde ellos se encuentran librando dificultades, luchas, ayúdalos, Señor, y levántalos en victoria, Padre, para que ellos también puedan estar, Señor, gozándose en tu presencia en la siguiente reunión. Gracias por el mensaje que nos has dejado en esta tarde, en que ahora sabemos que en nuestros tiempos de lucha, de prueba, no estamos solos. Tú estás con nosotros, sabiendo que ahora, Señor, tú no te has cansado, tu brazo no se ha cortado, tú sigues rogando al Padre por nuestra fe, para que nuestra fe no nos falte, porque ahora, en estos tiempos finales, es cuando más vamos a necesitar esa fe que tú nos has regalado, Señor, esa fe que es el arma que tú nos has dado para vencer las acechanzas del enemigo. Que esa fe, Señor, que tú has sembrado en cada corazón, en cada vida de cada uno de tus hijos, Señor, ayúdala a crecer, que crezca esa fe, Señor, que se fortalezca esa fe, Señor, y que esa fe sea una fe que te agrada, una fe que da frutos, una fe que te glorifique, Señor. Hoy, Padre, sellamos este mensaje en nuestras mentes y en nuestros corazones, Padre, y oramos al Espíritu Santo que riegue, Señor, esta siembra y que la haga producir frutos para la gloria del Padre Celestial. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos encomiendo la vida de cada uno de mis hermanos de esta iglesia y de todos aquellos que tengan oportunidad de escuchar, de recibir este mensaje. Gracias por este honor, gracias por este privilegio, Padre. En tus manos estoy para servirte, Señor, hasta el día en que tú me tengas, Padre Santo, en cuenta para estar todavía en esta tierra. Todo esto lo invocamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor por esta alabanza, hermano. Salvación.
Señor.